Julio. Bien, viví en el siglo XIII, en una época en la que la fe cristiana influyó en la cultura y la sociedad europea, inspirando obras muy importantes en la literatura, la filosofía y la teología. Hubo muchos católicos que contribuyeron a la armonía entre fe y cultura, y yo destaqué entre ellos. Dios me permitió ser un hombre de acción y de contemplación, de profunda piedad y de prudencia. Llegué a ser ministro general de los franciscanos, fui nombrado cardenal y me han llamado doctor de la Iglesia. Quiero compartir con ustedes las maravillas de mi encuentro con el misterio. Cuando era muy pequeño, enfermé gravemente. Ni siquiera mi padre, que era médico, esperaba salvarme de la muerte. Entonces, mi madre recurrió a San Francisco de Asís, quien a sus 35 años me acercó a su corazón y me dijo: «Buena ventura», que significa buena suerte, éxito, y quedé curado. Y en verdad que tuve buena suerte y éxito en toda mi vida. Por este milagro que Dios me permitió a mis 4 meses de edad, y por ver el testimonio de vida de los frailes, cuando fui mayor cambié mi nombre de Juan por el de Buenaventura al entrar al convento franciscano. Ahí tuve la oportunidad de conocer bien la obra de Francisco de Asís. Y la razón que me llevó a amar tanto su vida fue que se parecía al inicio de la Iglesia. La Iglesia comenzó con simples pescadores y después se enriqueció de doctores muy ilustres y sabios. La obra de Francisco no fue establecida por la prudencia de los hombres, sino por Cristo. Como Dios me permitió estudiar mucho, al madurar en mis reflexiones, cuyo tema central siempre fue Cristo, me convertí en uno de los teólogos más importantes de la historia de la Iglesia. Dicen que mis comentarios sobre mi libro Las Sentencias, escrito a mis 27 años, fue un gran logro teológico para gloria de Dios. Mi consejo el día de hoy para todos ustedes es que conozcan profundamente a Jesucristo nuestro Señor, para que al conocerle le amen y amen su rostro en todos nuestros hermanos. Bendiciones. Gracias, San Buenaventura. ¿Qué les pareció? A ver, Radio Escuchas, esta breve cápsula donde precisamente San Buenaventura nos narra parte de su vida y ese encuentro con el misterio que él tuvo, porque recuerden que nuestro programa pues es precisamente que nosotros conozcamos cómo los santos tuvieron ese encuentro con el misterio. Y muy importante lo que nos acaban de comentar acerca de su propia vida, San Buenaventura. Y otra parte también de este encuentro con el misterio es que él dedicaba mucho tiempo a la oración y su rostro alegre y sereno era el reflejo de su alma. Sin embargo, empezó a considerarse indigno, lleno de faltas y algunas veces se abstenía de comulgar, a pesar de que su alma lo deseaba con todo su amor. Pero Dios le mostró su misericordia y tuvo una revelación divina, en la que recibió la comunión. Desde aquel día, San Buenaventura comulgó normalmente y luego se preparó a recibir el orden sacerdotal. Imagínense qué emoción, precisamente Dios, ¿verdad?, le da la comunión. Qué grande alma, qué pura alma debió de haber sido para que precisamente el Señor directamente le diera la comunión. Este es por esos tiempos que muchas veces él dedicaba a la oración. ¿Qué nos puedes compartir, Víctor, de este gran santo? Bueno, algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que San Buenaventura representa a la escuela franciscana que, inspirándose en San Agustín, se opone al aristotelismo de los dominicos y sostiene que la filosofía y la razón no se encuentran en la base de la teología ni en la culminación del conocimiento de la divinidad, pero sí en el camino que conduce el alma hacia Dios. Muy bien, ¿y tú, Ivonne, qué nos puedes compartir acerca de este gran santo? Bueno, pues que para él, bueno, él empezó a surgir, ¿verdad?, en el siglo XIII, cuando justamente estaba floreciendo todo lo que tenía que ver con las bases del Renacimiento, ¿no? Esta época en la que se dio un gran auge de filósofos
y de personas que se dedicaban a investigar o a proponer teorías sobre los conocimientos que habían de regir al mundo. ¿Qué más? Bueno, pues también él destacó por su espíritu académico, su lealtad, esa agudeza. Al mismo tiempo, pues él era sutil en sus observaciones hacia los demás. Él era una persona con mucha piedad, ¿verdad? No era una persona que por saberse sabio agrediera a los demás. Al contrario, era muy humilde, muy piadoso. Muy bien. Pues fíjate que en una ocasión Guillermo de Saint-Amour hizo en la obra titulada Los peligros de los últimos tiempos un ataque directo a San Buenaventura, ataque que el santo contestó con un tratado sobre la pobreza evangélica, titulado Sobre la pobreza de Cristo. En una ocasión, Santo Tomás de Aquino fue a visitar a San Buenaventura cuando escribía sobre el pobre de Asís, porque pues él conoció a San Francisco de Asís. Al llegar, lo encontró en su celda en plena contemplación. Santo Tomás se retiró diciendo: dejemos a un santo trabajar por otro santo. Esta obra biográfica se llamó La leyenda mayor. ¿Tienes algo más que compartir, Víctor? Algo acerca de sus escritos es que San Buenaventura escribió un tratado sobre la vida de perfección, destinado a la beata Isabel, hermana de San Luis IX de Francia, y a las clarisas pobres del convento de Longchamps. Otras de sus principales obras místicas son el Soliloquio y el Tratado sobre el Triple Camino. Y les quiero compartir rápidamente una pequeña parte de la vida de perfección. La perfección del cristiano consiste en hacer perfectamente las cosas ordinarias. La felicidad en las cosas pequeñas es una virtud heroica. O sea, hacer de las cosas ordinarias cosas extraordinarias. ¿Qué más nos puedes compartir, Ivonne? Pero los invitamos a que nos llamen también para ustedes qué opinan acerca de este gran santo. O mandar a sus familiares o conocidos a banco de oración. ¿Qué más podemos compartir, Ivonne? Bueno, él en sus enseñanzas, en sus escritos, fíjense que nos deja una gran enseñanza para hoy, y es precisamente también por lo que se le conoce como el doctor. Las enseñanzas con respecto al alma. Él dice que nuestra alma es capaz de Dios. ¿Esto qué quería decir para él? Bueno, él decía que nuestra alma tiene obediencia, y la obediencia no tiene que ser ciega, la obediencia a Dios no tiene que ser ciega. Él decía, la obediencia es amar libremente. Y dice que mediante la obediencia nosotros vamos a ejecutar plenamente la libertad. Dios no nos está pidiendo que lo amemos obligadamente ni con una ceguera, ¿verdad? Al contrario, nos está permitiendo que el seguirlo, el amarlo, el conocerlo, nos va a permitir experimentar la libertad. La obediencia la practicó Jesús toda su vida. Los escritos de San Buenaventura están centrados precisamente en cómo vivió Jesús obedeciendo al Padre. Por eso la riqueza de sus escritos pues son una invitación para todos nosotros a imitar a Jesucristo. Es una invitación hermosa que nos hace precisamente San Buenaventura, basada en la historia, en la vida, en el ejemplo de Jesús. Nosotros no solamente tenemos pensamientos o sentimientos, estamos vivos, dice San Buenaventura, estamos vivos, y esa vida que tenemos hay que encauzarla, hay que identificarla con el ejemplo de Jesús. Muy bien. Mira, a mí me impresionó mucho una de sus frases que dice: el gozo espiritual es la mejor señal de que la gracia habita en un alma. Escribió una vez San Buenaventura, doctor de la Iglesia, conocido como doctor seráfico, por sus escritos encendidos de fe y amor al Señor. ¿Y qué significa esta palabra de seráfico? Bueno, dice que de los serafines, semejante a estos ángeles o relativos a ellos, o sea, la bondad seráfica. O sea, él cuando hablaba de San Francisco,
resaltaba mucho su amor, su entrega hacia Dios, ¿no? O sea, la bondad, él expresaba más que nada la bondad de Dios. Y esta frase del gozo espiritual, la mejor señal de que la gracia habita en un alma, lo vamos a ver ahorita en muchas personas. Cuando nosotros conocemos a una persona que conoce a Dios, que sabe de Dios, que está cerca de Dios, pues sus expresiones, lo que habla, lo que expresa ante las demás personas, o sea, la vamos a ver como una persona llena de paz, tranquilidad, alegre, ¿no? Pero cuando uno no tiene esa gracia, ¿verdad? Cuando la gracia de Dios no habita en un alma, hay mucho rencor en el corazón, son personas que no les parece nada, que siempre están enojados por todo, ¿verdad? Y pues critican mucho a la iglesia sobre todo. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Entonces sí es muy importante, ¿verdad?, que nosotros nos alimentemos. Yo recuerdo un sacerdote que decía, ¿no?, que si nosotros comulgamos, bueno, ahorita no podemos, pero cuando teníamos la oportunidad de hacerlo, si comulgábamos frecuentemente, pues íbamos a saber a Cristo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo tenemos en nosotros. Pero si nosotros nos alejamos de Dios, pues toda nuestra alma se va a ir llenando de las cosas del mundo. Y lamentablemente hay mucha frialdad, mucho egoísmo, les decía, los rencores, ¿no?, que nunca nos dejan. ¿Por qué? Porque no dejamos entrar a Dios a nuestro corazón. Por eso es muy importante que dejemos que la gracia habite en nuestra alma. Esto es muy importante. ¿Cuántas personas conocemos nosotros a nuestro alrededor que viven con tanta amargura? Y si les quieres tú hablar de Dios, simplemente no lo aceptan, ¿no? Porque quieren seguir así, quieren seguir en ese estatus de amargura, ¿no? Y entonces eso es lo que reflejan ante los demás. Y yo he conocido muchas personas que, siendo personas muy humildes, muy sencillas, y digo, bueno, ¿por qué son así? Bueno, porque tienen la gracia de Dios en su corazón. Así es de que nosotros también debemos alimentar esta gracia de Dios. Algo que, fíjate, eso es lo que ha escrito San Buenaventura en sus teologías. Él dice que la persona que no ha aceptado a Jesús, la persona que no se ha dedicado a conectarse con Él, no va a ser capaz de tener fe, ni va a ser capaz de conocer verdaderamente el poder de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios. Y dice San Buenaventura, recurran a la Escritura. Por medio de la Escritura nosotros vamos a poder acercarnos a Dios, a conocerlo. Y dice él, y esto se lo dijo, fíjense, a los grandes teólogos de su época, que pues se jactaban de dar buenas cátedras o cátedras a los laicos de aquellos días, basados en conocimientos, basados en cosas científicas. Y entonces les dice San Buenaventura, hay que cimentar la fe también en la filosofía y en la teología, pero la persona que no recibe a Jesús, la persona que no conoce a Jesús, pues no va a tener esa fuente de fe, no va a tener esa fuente de conocimiento. Sin esa fe, nosotros no podemos penetrar realmente en el misterio de la revelación. No vamos a poder entender nunca la misericordia de Dios en la vida cotidiana, en el encuentro con Dios, en la vida que a nosotros hoy nos está rigiendo. Preguntémonos cómo hoy está presente Dios en mi vida. Y hagan la prueba ustedes qué tanto o qué tan profunda es esa respuesta en base a los conocimientos o a la cercanía que tienen con Dios. ¿Qué tan cercanos son con Dios? ¿Y qué tan profunda es esa respuesta? Si hoy te preguntaran a ti por el tamaño de tu fe, por la profundidad de tu fe, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería, pues ahora sí que tu medida, ¿no?, de conocimiento de Dios? La fe tu fe en Dios, en Cristo, es una fuente de vida, es una fuente apagada.
una gracia, ¿no? Y la fe es una gracia. Entonces, si no la tenemos, pues, ¿qué necesitamos? Pues pedírsela a Dios, ¿verdad? Por eso decimos en el credo, aumenta nuestra fe, porque pues es la gracia que Dios nos va a dar, pero necesitamos también pedírsela a Dios, abrir nuestro corazón humildemente y decirle, Señor, dame la gracia de la fe, quiero creer en ti y seguirte, porque de otra manera, pues, va a ser muy difícil. Ahorita, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, mucha gente tiene miedo a morir, ¿no? Pero como decía un sacerdote, pero si yo voy a morir, es porque voy a encontrar con Cristo, voy a pasar a una vida mejor. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Verdad? Ahí vamos a volver a renacer. Entonces, no debemos tener miedo de morir si creemos en Dios y en todas sus promesas que Jesús nos hizo, ¿verdad? Pues ahí está. Entonces, no debemos de tener miedo. Al contrario, hacer oración, así como los santos, ¿verdad? Ayunar, hacer oración, comulgar, lo podemos hacer espiritualmente. Y de esta manera, pues, el día en que el Señor nos llame, pues simplemente estamos preparados y ya no tendremos miedo. Y bueno, algo más que quiero compartir acerca de San Buenaventura es que preparó y participó activamente en el Segundo Concilio de Lyon en el año de 1274 y facilitó con su oratoria y argumentos la temporal unificación de las iglesias orientales con Roma. Fue proclamado doctor de la Iglesia, que les comentaba al principio, doctor seráfico, por Sixto V el 14 de marzo de 1588 y llamado el Príncipe de la Mística por León XIII. En 1257, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino recibieron juntos el título de doctores. San Buenaventura escribió un tratado sobre la vida de perfección, que es lo que nos comentabas, ¿no, Víctor? Sí, es donde algo también muy interesante es que en lo de la vida de perfección, todo lo basa acerca de la humildad. Y algo que podemos destacar mucho acerca de San Buenaventura, más allá de sus escritos, es que él, siendo una persona muy preparada porque era un fraile franciscano, sacerdote, escritor, teólogo y filósofo, él nunca dejó de lado la humildad. Para él era lo más importante. Y se llegó a adentrar tanto en la humildad que reconoció, a veces muchos de nosotros no lo queremos hacer, pero él reconoció que no era digno de poder recibir al Señor, como lo decía Claudia, ¿no? En la Eucaristía. Exacto, ¿no? Él se negó a recibirlo porque se sentía impuro. Y a pesar de tantas ganas que su alma lo deseaba, lo necesitaba, él se negó porque se sentía impuro. Entonces, él hace muy grande la humildad y dice que es algo muy importante para el alma de las personas. Ser humildes. ¿Y tenemos mensajes, Víctor? ¿Todavía no? Bueno, pues bueno, aquí nos va a compartir algo más, Ivonne. Sí. Antes de irnos a la pausa. Algo que San Buenaventura, bueno, a mí me pareció algo de actualidad. En el tiempo en que él vivió, siglo XIII, imagínense, él hablaba del cuerpo y el alma. Decía que cuando Dios crea el cuerpo y el alma, los crea juntos, al mismo tiempo. No hace primero el cuerpo y luego el alma. No, los hace juntos. Y fíjense qué importancia tiene esto en nuestros tiempos, porque resulta que en la ideología de los abortistas, ¿no? Dicen ellos, el bebé que tiene 3 semanas, 2 semanas, no tiene alma. Y por eso lo podemos abortar y por eso lo podemos matar. Entonces, San Buenaventura en el siglo XIII, fíjense bien cuántos años, ya, ¿en qué siglo estamos hoy? En el siglo XXI. Y él habló en el siglo XIII de que Dios, cuando crea a la persona, al ser humano, lo crea al mismo tiempo en carne y alma. Entonces, pues sí, lo dice en el Génesis, ¿no? Pues cuando Dios creó al hombre, sopló sobre él un hálito de vida. Ahí en ese momento ya le estaba dando el alma, el pero espíritu. Hoy en día las personas que avalan el aborto consideran que solamente en las primeras semanas de vida solamente hay un cuerpo. Pues sí, yo muchas veces les he comentado, ¿no? Que no solamente somos materia, somos espíritu. Mucha gente se preocupa más por cuidar el cuerpo, porque van al gimnasio, por la comida, no debo de comer esto, porque mi cuerpo se va a deformar, ¿no? O cuántas cremas usamos para estar bellos y todo. Pero en realidad sí es importante cuidar el cuerpo, ¿no? Porque al final de cuentas nos va a dar la salud para poder vivir, pero no verlo de esa manera, porque si así como cuidamos el cuerpo, cuidamos también el alma, había un equilibrio en esta vida.
Pero como nada más cuidamos el cuerpo y el alma no, por eso estamos todos desequilibrados, ¿no? El alma para San Buenaventura, bueno, él escribe, ¿verdad? En sus enseñanzas, que el alma, dice, posee una vida perpetua para que se disfrute en gozo con Dios. Nosotros tenemos un alma que está destinada a gozar de la unión con Dios. Y en la santidad. Exacto. Si nosotros no gozamos esa unión con Dios, a esa santidad, no aspiramos a esa santidad, no aspiramos a ese Dios, pues fíjense cómo va a ser un alma, cómo vamos a vivir, cómo vive la gente cuando está alejada de Dios. ¿Cómo es? Pensemos cómo actúa una persona que no tiene a Dios en su corazón. Está desesperanzada, está furiosa, es la persona más agresiva a lo mejor, es la persona más infeliz. ¿Y cómo es aquella persona que tiene a Dios? Es una persona alegre, es una persona que con sus palabras, con sus hechos da testimonio de lo que tiene en su alma, de que tiene a Dios, de que tiene esa fuente de fe que es Cristo. La fe, dice San Buenaventura, es una fuente que abre muchas puertas. Nosotros, por medio de la fe, vamos a tener abiertas muchas puertas de esperanza. ¿Dónde vamos a cimentar, a acrecentar la fe? En las Escrituras, en Cristo. Si no tomamos en serio esta fuente, pues créanme que ahorita en estos tiempos donde mucha gente se siente sola, se siente abatida, se siente pues debilitada en su fe tal vez, ojalá que tomen la iniciativa, la decisión, ¿verdad?, de acercarse a las Escrituras, de acercarse a recordar esa fe. El alma tiene memoria, el alma, al volver a leer las Escrituras, al centrarse en Jesús, el alma va a volver a llenarse de vida. Pues sí, así es de que nuevamente los invitamos a acercarse a Dios, a abrir su corazón, así como los santos que son seres humanos como nosotros alcanzaron esa santidad por creer en Dios, así lo podemos hacer nosotros. Tú lo puedes hacer desde el lugar donde te encuentras, buscar la santidad, buscar a Dios. Y bueno, nos vamos a una pausa, no se vayan y regresamos en unos minutos. Gracias por estar aquí, comuníquense con nosotros, su programa Encuentro con el Misterio.